Buenos días a todos. Entonces, la clase pasada habíamos estado viendo configuraciones de robots industriales y habíamos visto que los podíamos clasificar de acuerdo a la cantidad de ejes, o a la disposición de los ejes del sistema en cartesianos, cilíndricos o esféricos. Y otra clasificación es según el método de control. Habíamos mencionado que los robots podían ser no servocontrolados, también reciben otros nombres como robots secuenciales con límites o con switches de final de carrera o robots de punto final, porque básicamente lo que estos robots hacen es ir desde un extremo del recorrido que tienen hasta el otro. No hay un sensor de posición intermedio y generalmente se utilizan para aplicaciones que son de tomar y dejar cosas. En inglés les dicen robots pick and place, o también robots bang bang, porque están moviéndose de un extremo a otro. Normalmente son utilizados para aplicaciones como empaque, posicionamiento de objetos en sistemas de ensamblaje. Hay otro tipo de robots en los cuales el robot es controlado a lo largo de su trayectoria en posición, y estos son los que caen bajo la categoría de servocontrolados. Y dentro de los servocontrolados también se pueden subdividir en aquellos que son punto a punto o que tienen un camino o trayectoria continua. Los robots no servocontrolados, como les decía, asumen en general dos posiciones, inicio y final. También existen maneras de programarlos o configurarlos poniendo switches intermedios o sensores que son en el fondo discretos, que detectan la posición intermedia. Esta es una manera artificial de generar posiciones adicionales. Y el controlador generalmente va a ser mucho más simple, porque tiene que ser una unidad como un PLC, lógica, que solamente detecte switches abiertos o cerrados para saber hasta qué posición llegó el robot. Entonces, si tenemos un eje, vamos a tratar de dibujar acá, un eje con un tornillo sin fin. Vamos a poner aquí el tornillo. Este sería el motor. Aquí está la alimentación al motor, más o menos. Y tenemos una pieza que se llama corona, que es básicamente una tuerca. Entonces, aquí podríamos tener un objeto o extremo efector que toma objetos. Entonces, en este tipo de robots, básicamente lo que hay es un switch. Cada cierta distancia. Entonces, esto está alimentado, por ejemplo, vamos a poner 5 volts por acá, 5 volts por acá. Entonces, esta sería la posición A, la posición B, y aquí puede haber otro más. Bien alimentado a 5 volts, la posición C. Entonces, después podemos tener un microcontrolador que tiene una entrada para el A, para el B, para el C, y entonces se leen las señales. Aquí viene la señal C. Entonces esto va a tener acá un pull down, una resistencia a tierra. Entonces cuando el switch está abierto, el pin C está midiendo 0. Y avanza la corona, cuando el motor gira, en algún momento va a llegar, me faltó hacer esto un poco más largo, ¿sí? En algún momento va a llegar acá y va a tocar este switch y lo va a cerrar. Entonces cuando se cierre este switch, se cierra el switch, entonces aquí van a aparecer 5 volts. Y el microcontrolador sabe entonces que esto llegó a una posición que le habíamos llamado la posición C. Aquí teníamos un idéntico, el B, no está dibujado, pero tendríamos que poner el cable, ¿no? Conectarlo a ese pin. Entonces el microcontrolador sabe que el dispositivo llegó a una cierta posición de manera discreta. Mencionábamos en la clase pasada, un caso de ejemplo, las impresoras que tienen que acomodar el cabezal al inicio. Entonces hay un switch que se presiona cuando el cabezal llega hasta el inicio, y la manera en que después la impresora cuenta
cuánto fue avanzando. Si en vez de esto fuese el cabezal de inyección de tinta en vez de algo para tomar, aquí está el cabezal de inyección, por aquí sale la tinta, aquí va el papel. Normalmente se utilizan motores stepper, es algo que vamos a ver más adelante, en el cual uno va enviando pulsos de corriente, el motor va avanzando en pasos discretos. Vamos a ver que va avanzando en pasos discretos. Entonces, básicamente el sistema de posicionamiento es un sistema de lazo abierto, porque no hay información de dónde exactamente está el cabezal. Simplemente se asume que se conoce la posición inicial con exactitud, el 0, porque hay un switch que se activa cuando el cabezal llega a ese punto, y después se asume que el cabezal no es interrumpido por nada y que avanza en pasos fijos. Y esos pasos se hacen contando la cantidad de pulsos que se le fue enviando al motor. ¿Cuál es la desventaja de estos sistemas que no son servocontrolados? Que si hubiese algún obstáculo que detiene el cabezal, bueno, suponemos que alguien frena el cabezal y pone algo, no hay una garantía de que el cabezal realmente esté avanzando. O sea, yo puedo seguir enviando pulsos, pero el cabezal no se va a desplazar. Y entonces el sistema en el fondo se va a terminar descalibrando, que va a empezar a creer que el cabezal está en un cierto lugar donde realmente no está, y va a imprimir mal. Entonces, esa es la desventaja de los sistemas que son no servocontrolados. La secuencia típica de operación de un sistema no servocontrolado es que habría un inicio en el cual se cierran o se abren circuitos o válvulas. Esto es muy típico de máquinas que antiguamente se controlaban con relés. Los relés son mecanismos, en su forma más básica, de dos posiciones. Estos pueden estar abiertos o cerrados. Hoy en día existen relés más complejos que tienen múltiples posiciones de salida y se pueden comandar a más de una posición, pero son elementos discretos. Son como varios switches metidos dentro de un solo dispositivo. Entonces, el ir avanzando con el eje que se mueve va activando cada switch y el programa lo que va a hacer es que va a estar verificando dentro de una especie de loop while, ¿cierto? Mientras no se haya cumplido cierta condición con alguno de los switches o no se haya llegado al límite, entonces muévete. Esa es básicamente la lógica del programa. Mientras no se active el switch o puesto con un do until, sería muévete mientras no se llegue al final o al switch límite. Cuando uno entonces llega al switch límite, el programa se devuelve al punto 2 y se verifica otro switch en el caso de que hubiese más de uno. Entonces, como decía, no hay una retroalimentación y esa es una desventaja. Otra desventaja es que es muy difícil hacer programaciones condicionales o con más de una condición, ¿no es cierto? Si ocurre tal cosa con el switch A y otra cosa con el switch B. Entonces es más difícil porque además modificar el programa requiere físicamente mover la posición del switch. El switch es básicamente lo que está marcando la posición del cabezal o de la pieza que se mueve. Por tanto, cambiar el programa significa cambiar de posición y cambiar de posición significa mover la instalación física del switch. Como les decía, en versiones más modernas uno puede tener posiciones intermedias, pero aún así tiene desventajas, además, en otros aspectos que tienen relación con cómo se genera el movimiento, porque el movimiento es totalmente, con el motor totalmente andando o totalmente apagado, pero no hay, por ejemplo, la posibilidad de gradualmente ir controlando la desaceleración o aceleración del cabezal, como sí se puede hacer con los robots que son servocontrolados. Entonces, decíamos, es un control de lazo abierto. Otra característica es que es de muy bajo costo, porque los sensores son switches, no son nada más complejos, y son convenientes, o sea, una por el bajo costo y otra es porque en ciertas aplicaciones lo que se requiere es alta velocidad para tomar y dejar cosas, y no interesa la trayectoria que hace el cabezal o regular la velocidad. Hay otras aplicaciones, por ejemplo, en el pintado o la soldadura, donde dependiendo del tipo de soldadura o de pintura, uno quiere dejar una cierta capa de un cierto espesor o depositar una cierta cantidad de material de soldadura, y entonces no da lo mismo con qué velocidad va pasando el cabezal. Esto es como una impresora 3D, probablemente esas las han visto funcionar, y pueden ver que si el cabezal uno lo desplaza
demasiado rápido, el hilo se corta, porque el hilo, primero hay que calentarlo, llegar a una cierta temperatura que va a depender un poco de cada plástico, hay distintos plásticos, por lo tanto hay un setting de temperatura, pero es un elemento que se va solidificando, y por lo tanto si avanza muy rápido y el hilo todavía no se ha pegado lo suficientemente bien a la capa inferior, el hilo se va a cortar. Por otro lado, si avanzo muy lento, el hilo que se está depositando de plástico fundido se va acumulando y tampoco va a quedar lo que uno está tratando de fabricar bien. Hay una velocidad óptima. Entonces el control de velocidad es importante, y en ese tipo de aplicaciones un control del tipo bang-bang o de límite no es lo más conveniente. Las repetitividades son bajas. Vamos a ver el concepto de repetitividad, pero está relacionado a la posibilidad de volver al mismo punto con un cierto nivel de error. ¿No? Si yo le digo al cabezal que avance 0.01 milímetros, entonces, y después retrocedo esa cantidad, tengo que volver de nuevo al mismo punto donde estaba antes. Y con este tipo de aplicaciones, debido a que los switches tampoco no se pueden miniaturizar demasiado, al final no se logran repetitividades mejores a los 0.01 milímetros en los mejores casos, o 0.25, a diferencia de máquinas que tienen sensores que no son switches, sino algunas cosas más sofisticadas como encoders, sincros o resolvers. La flexibilidad también de movimientos es más limitada. En el caso de los servocontrolados, Una pregunta. sí. Bueno, más, después. En el caso de la repetitividad, si yo tengo un switch en el comienzo y un switch justo en el final de la trayectoria que quiero repetir, ¿por qué la repetitividad debería ser baja? O sea, no debería ser tan buena, perdón. Porque los pasos que tú le das al motor normalmente van a estar hechos por un motor stepper. No hemos llegado a esa parte, pero vamos a ver que por construcción el motor puede hacer 200 pasos, y la precisión del paso va a depender de la forma del pulso eléctrico. Entonces, el problema empieza a ser, por el lado de la electrónica, un problema de que no es posible siempre replicar exactamente la misma forma de onda. O sea, una diferencia de milisegundos. Si bien tú puedes hacer una onda cuadrada de un cierto ancho nominal, puedes decir, voy a hacer pulsos de 1 milisegundo, y esos pulsos de 1 milisegundo van desplazando el cabezal una cierta cantidad, no tienes la certeza de que sean exactamente 1 milisegundo. Podrían tener fracciones de microsegundos de diferencia, y eso es lo que hace que finalmente se traduzca que en la práctica no logre eh, eh, resolución infinita. Porque uno podría decir, bueno, al final estás limitado por electrónica. Necesitarías en electrónica tener una discretización del tiempo, si estás ajustando el desplazamiento por cantidad de microsegundos que le aplico un voltaje al motor. Entonces necesitas estar seguro que la resolución de tu electrónica es capaz de trabajar en el orden de los microsegundos, y no de los milisegundos o centésimas de microsegundo. Eso es Muchas gracias. básicamente. ¿Había otra pregunta Profesor, por ahí? Sí. lo que pasa es que no veo tan claro por qué es un sistema de lazo abierto. Sí. Bien, voy a hacer un breve dibujo. Entonces, en lo que decíamos, ¿no es cierto?, que hay un switch, y aquí hay un switch, el cabezal se desplaza. Supongamos que vamos a hacerlo con un mecanismo de poleas, una correa, y aquí está conectado el motor. Vamos a poner acá un motor. Entonces yo este motor, supongamos que lo quiero mover a mano. Entonces puedo poner, vamos a borrar acá. Voy a poner aquí esto conectado a una batería. Más, menos. Y tengo un switch que es del usuario. Entonces el usuario aquí con la mano va a cerrar este switch, y
cambiar de color, pero aquí salto esto. Entonces, este switch, supongamos que es un switch que está normalmente cerrado, y aquí tengo un tope o algo mecánico. Cuando esta pieza llegue, lo va a empujar y se va a levantar. Esa sería como la manera más primitiva de hacer un sistema de control. Entonces, cuando el usuario cierra este switch, aquí aparecen los 5 volts en el motor empieza a girar, este cabezal se empieza a mover y va a chocar después con esto, con ese botón, ¿cierto? Lo va a levantar y se va a abrir el circuito y por lo tanto se va a desconectar acá del menos. No sé si esa parte se entiende. El Sí, problema está en que entre medio, aquí podría haber otro switch, y no lo voy a dibujar con el circuito porque se empieza a complicar toda la lógica, pero básicamente se necesitan más relés para definir esa lógica. Aquí, inicialmente, uno podría decir que cuando este switch, cuando el cabezal llega acá, el sistema se resetea. Entre medio, el sistema no sabe dónde está, o sea, yo podría mover podría incluso invertir la polaridad del motor, y el cabezal se va a retroceder, pero en realidad no sé dónde anda en ese tramo, ¿no? O aquí podría estar en el otro lado de la correa, podría estar por aquí, podría estar por aquí, y no sé dónde está. Entonces no tengo información. O sea, si este cabezal tuviese que ser usado para imprimir algo, y no... y utilizo un motor de corriente continua, ¿no? Y le aplico polaridades que en cierto momento pueden ser negativas, el sistema se va a desplazar de vuelta, pero entre medio no sé dónde está. Solamente lo voy a saber cuando llegue a ese punto que sería el final de carrera. Puedo tener otro final de carrera acá, este otro lado. Entonces, solamente en esos dos lugares uno podría decir que uno tiene feedback o retroalimentación de dónde está el sistema. Entre medio no hay feedback. Por lo tanto, uno dice que esto no es realmente servo controlado, con respecto a la alternativa de tener, por ejemplo, en el mismo motor o en la otra polea conectado un sensor de giro. Entonces, en la otra polea, en la otra polea conectamos un sensor. Entonces, aquí voy a tener un controlador, un control, que puede estar midiendo el voltaje. Si esto fuese un generador eléctrico, ¿no es cierto? Mientras más rápido gira, tenemos más voltaje. El controlador va a tener que integrar la velocidad de giro, ¿no es cierto?, con respecto al tiempo para obtener posición. Entonces, una manera de obtener posición es medir velocidad e integrar. El controlador tiene que hacer eso. Y por otro lado, el usuario está indicando una secuencia de posiciones en el tiempo. Supongamos que la posición de esto se llama X, ¿no es cierto? Entonces hay un X de referencia, hay aquí, si yo multiplico θ por el radio, ¿no es cierto? Este ángulo es el ángulo θ, el ángulo de giro de la polea, θ, por el radio de la polea, voy a obtener X. Entonces, por un lado tengo el X medido, aquí sale X medido, que lo comparo con el X de referencia, y el controlador entonces le dirá al motor, enciéndete, o cambia de polaridad, retrocede, etcétera, de acuerdo a un X de referencia que puede ser función del tiempo. Y yo puedo querer que X sea una función sinusoidal, o que X sea una rampa y después se devuelva. No sé. Eso va a depender de la aplicación, pero en este caso, digamos, al tener un sensor, puedo saber en qué punto, teóricamente, ¿no es cierto? Si fuese un sensor como un tacómetro, que es analógico, podría tener resolución infinita. En la práctica tampoco ocurre la resolución infinita porque en el caso de usar un microcontrolador digital, tengo que convertir este voltaje en un valor digital. Este voltaje analógico lo voy a pasar a digital. Y en hacer ese traspaso, si tengo un conversor de 8 bits o de 10 bits, voy a tener menos niveles de voltaje y voy a tener una discretización también más fina de los cambios de posición. Si nosotros decimos que la velocidad angular es una señal que puede estar haciendo esto, y nosotros estamos integrando escaloncitos,
nos estamos perdiendo un pedazo, debería dibujarlo más en grande. Si estamos integrando escalones, porque muestreo digitalmente cada cierto delta t, hay una zona de la integral que me la estoy perdiendo. Estoy diciendo, aquí la curva o el voltaje que estoy midiendo vale tanto, esto sería como la velocidad angular, tengo que tomar esa velocidad angular, multiplicarla por delta t, y esa sería mi integral. Entonces, tengo errores por discretización en el tiempo, que son producidos por el microcontrolador, y tengo errores de redondeo, porque puede que aquí la señal sea 5.3 volts, y si tuviese un conversor que va de 1 volt en 1 volt, ¿no es cierto? Esto lo voy a redondear hacia abajo o hacia arriba, por lo tanto también tengo errores de cuantización. Eso lo vamos a ver también un poco más adelante. Entonces, efectivamente, tampoco es que uno con un sistema servocontrolado tenga resolución infinita siempre. Vamos a ver sensores que son analógicos, de posición analógicos, son los synchronous resolvers, que uno los puede comparar con una referencia que también es analógica, y en ese caso, teóricamente, uno sí tiene resolución infinita. Pero después aparecen otros efectos que tienen que ver con el ruido. Voy a borrar todo esto porque no se ve nada. A ver, opciones, el puntero, me deja. Creo que en la esquina abajo aparece. Bueno, sí, eso. Ah, aquí está abajo. A ver. Descartar. Uy, pero me cerró todo. Ya. Entonces, estamos. Entonces, en el caso servocontrolado, podemos poner posiciones arbitrarias. Si tenemos un buen sensor, teóricamente un sensor ideal nos podría permitir tener resolución infinita. En este caso, uno puede mover ejes neumáticos, hidráulicos, y la programación también va a ser más compleja. Uno podría, de hecho, enseñarle a la máquina y mover el cabezal. Yo podría tener una persona que sabe cómo soldar o cómo pintar, por lo tanto, le sujeta la mano al robot y lo va moviendo con los motores apagados, pero los sensores van midiendo las posiciones por las cuales fue pasando el brazo, y después el robot, entonces con eso se genera básicamente una trayectoria de referencia, de posiciones de referencia, y el robot puede replicarlas, y eso es lo que normalmente se llama modo de entrenamiento o modo teach, que tienen ciertos robots comerciales. No todo tiene que ser programado por código, sino que es como mostrarle cuál sería el movimiento que hace la persona, y uno va muestreando esa misma trayectoria. El programa, digamos, se pone como en modo grabar, y va registrando por dónde pasó cada sensor, y después, cuando se pone en modo ejecutar, el controlador trata de hacer que los sensores repitan la secuencia de mediciones que se observó en el modo de entrenamiento. Entonces, estos robots definitivamente usan microcomputadores, no usan sistemas de relés o de lógica tipo PLC, y la exactitud de posicionamiento va a depender mucho más del tipo de sensores que se utilizan. O sea, se puede lograr una resolución mucho mayor que usando un montón de switches límites o una estrategia de esa naturaleza. Otro punto en relación a la pregunta de por qué no se puede lograr resolución infinita, si bien aparentemente el servomotor, en el caso en que uno habla de servomotor, vamos a ver el concepto, hay un lazo cerrado. En el caso de usar un motor stepper, en realidad no es un lazo cerrado, por lo tanto uno no habla de servomotor, sino que habla de motor stepper. Y aquí, como les decía, está el supuesto de que los pulsos que uno le aplica al motor stepper realmente están siendo ejecutados. Y en algunas aplicaciones eso se cumple. Normalmente en el caso, por ejemplo, de una impresora 3D o de una impresora para papel, no, nadie va a ir a bloquear el cabezal mientras está imprimiendo. O sea, normalmente tienen un switch, si alguien levanta la tapa, la impresora se detiene. Había modelos más antiguos donde uno podía levantar la tapa y la máquina seguía operando, y de hecho uno podía obstaculizar el cabezal. Y ahí se desconfiguraba todo y había que
básicamente prenderla de nuevo y partir todo desde el principio. Pero esa es la diferencia de tener algo que no está servocontrolado, que no hay certeza de qué es lo que pasa con el cabezal, solo cuando llega al final, ¿no? La secuencia de operación típica en el caso de los servocontrolados es que siempre va a haber una acción de sensado. El microcontrolador va a decir, bueno, cuáles son los estados del sensor. Va a haber un cálculo del error entre la referencia o lo que el usuario me está pidiendo hacer. Hablábamos de que hay una trayectoria de referencia, y una vez que se calcula ese error, hay un comando al motor. Entonces, y después ese ciclo se va repitiendo en cada iteración, haciendo que el sistema siga la trayectoria. Entonces, el control de flujo en este caso del programa sí se puede hacer mucho más complejo, porque uno podría programar en el microcomputador trayectorias, por ejemplo, de corte. Si uno tiene un robot con una antorcha de plasma, el mismo robot podría en cierto momento fabricar piezas triangulares, cuadradas, circulares, etc. Y el programa puede cambiarse a una geometría o una curva distinta que está preprogramada, ¿no? Después hay otra característica o gracia, que se pueden controlar las velocidades, las aceleraciones, por software, porque uno puede estar mirando cómo está evolucionando la posición o la derivada de la posición, que sería la velocidad, e incluso en algunas aplicaciones se controla también la derivada de la aceleración. En inglés a ese concepto le dicen el jerk, pero sería como la sacudida del robot, que en ciertas aplicaciones se quiere controlar, por ejemplo, la vibración, en el caso de simuladores de avión o de barcos o de plataformas de entrenamiento. La derivada de la aceleración es la fuerza impulsiva que experimenta el pasajero o el piloto. Entonces, se quiere simular condiciones, por ejemplo, de turbulencia. Entonces, una cosa es el empuje del avión, y el empuje normalmente va a ser más o menos parejo o constante. Entonces, esa aceleración es una aceleración fija. Pero cuando hay turbulencia, hay variaciones en la aceleración. Eso sería aceleraciones no constantes o derivadas de la aceleración. Entonces, por software uno puede querer generar ciertas condiciones de turbulencia específicas. En el caso de los sistemas o las tablas de vibración o mesas de vibración para probar estructuras en caso sísmico, ¿cierto? También lo que uno quiere no es poner una aceleración constante. En el caso de un sismo va a haber un patrón de aceleraciones y de ondas que se tratan de replicar, y por lo tanto lo que interesa controlar, más que la posición de la estructura, es la derivada de la aceleración. Esa es la referencia principal en ese tipo de aplicación. No en todas las aplicaciones interesa la derivada de la aceleración, pero hay algunas en las que sí, y ese concepto en inglés, como decía, es el jerk. Entonces, atributos principales: hay un control de lazo cerrado. Eso significa que tiene que haber un sensor, y el hecho de que tenga que haber un sensor o varios sensores por cada eje encarece el sistema. Y computacionalmente también va a tener más versatilidad, pero el programa puede ser más complejo. Si no se programan con cuidado, pueden ser menos confiables. O sea, uno puede llevar el movimiento del sistema a una configuración singular en la cual el sistema se traba, y eso va a depender de otras características que son más bien cinemáticas o dinámicas del mecanismo. Pero por otro lado, también esa flexibilidad mayor permite realizar algo que se llama movimientos coordinados. O sea, cuando uno tiene un robot articulado de 6 grados de libertad, como los que veíamos la clase pasada, uno puede mover todas las articulaciones en forma simultánea. Porque una estrategia sería decir, voy a mover primero la cintura, después el hombro, después el codo, después la muñeca, y así, así. Y con eso quedaría una trayectoria, pero son trayectorias como hechas, son continuas por partes, ¿cierto? Hechas por pedazos. Y en algunas aplicaciones lo que uno quiere hacer es una curva suave, que la herramienta que corte vaya siendo, o que va depositando hilo fundido, en el caso de una impresora 3D, haga un movimiento o una curva suave. Y eso significa que tengo que mover más de un eje en forma simultánea, cosa que es mucho más difícil de hacer con los que son no servocontrolados. ¿Cuáles son entonces un poco los componentes, tratando de resumir? Hay una estructura mecánica de por medio, están las transmisiones, los reductores, que van a funcionar como amplificadores mecánicos de fuerza y reductores de velocidad. El reductor ideal conserva la energía o la potencia, y por lo tanto vamos a ver más adelante en el capítulo de transmisiones, que en el caso ideal la potencia de entrada y la potencia de salida tienen que ser iguales. Pero si uno recuerda qué cosa es potencia es fuerza por velocidad. Si yo aumento la fuerza, tengo que reducir la velocidad.
o si yo aumento la velocidad, tengo que reducir la fuerza. Por lo tanto, las transmisiones básicamente lo que hacen es amplificar la fuerza a costa de reducir la velocidad. En algunos casos, uno hace lo contrario. Por ejemplo, en el caso de los drones o de los vehículos aéreos no tripulados de tipo cuadricóptero o multicóptero si hay más rotores, uno no está interesado tanto en el torque de la hélice, pero no es la hélice no es que tenga que producir un desgaste sobre una pieza, como en el caso de un fresador, donde interesa más el torque o fuerza. En el caso de la hélice lo que interesa es la velocidad para empujar el fluido y generar la fuerza de sustentación. Entonces, en ese caso, a veces se utilizan mecanismos que amplifican la velocidad, pero a costa de perder torque en la hélice. Y obviamente hay un óptimo. Si tengo muy poco torque, no voy a poder vencer el roce aerodinámico y la hélice básicamente no va a alcanzar velocidades altas también. Entonces, hay un balance, hay un óptimo para cada aplicación en cuánto puedo reducir fuerza y amplificar velocidad o cuánto puedo reducir la velocidad y amplificar la fuerza. Elementos terminales, o también llamados extremos efectores, cada robot va a tener algún mecanismo, ya sean ventosas, electroimanes, para tomar objetos. Y eso en sí también es un tipo de actuador, o tiene muchas características que forman parte de lo que es el diseño de actuadores. Los sensores obviamente son una pieza fundamental en los robots servocontrolados y el sistema de control en sí. En este curso, entonces nos vamos a concentrar en los actuadores y en los sensores, pero tenemos que tener presente que estos actuadores forman parte de una estructura mecánica y que cuando uno los selecciona tiene que considerar que el actuador tiene que mover la estructura mecánica, por lo tanto, algo de la estructura mecánica hay que conocer o entender, y esa relación entre el actuador y la estructura mecánica se hace a través de la transmisión. Por lo tanto, transmisiones vamos a ver, no vamos a ver modelamiento cinemático dinámico de estructuras mecánicas, pero vamos a tener ciertas nociones generales. Elementos terminales también es un elemento importante porque es el que va a tomar el objeto, y no da lo mismo tomar objetos livianos que pesados, se va a necesitar un actuador distinto, pero tampoco es un curso de diseño de actuadores o de manipulación. Y el sistema de control es el que tiene que tomar la información de los sensores, ¿cierto?, para después darle una orden al actuador. Tampoco nos vamos a meter en la parte de control. Para eso uno puede considerar cursos como control automático, estimación y control óptimo, control inteligente, que se enfocan solamente en la parte de control. Con respecto al manipulador, veíamos que son colecciones de eslabones con articulaciones, conectados por articulaciones, y que esas articulaciones pueden ser de tipo rotatorio o prismática. Y las transmisiones pueden ser de distinto tipo. Vamos a ver esto en más detalle en las próximas clases, pero tenemos engranajes, mecanismos de correas o de cadenas, como en el caso de la transmisión de una bicicleta, ¿no es cierto?, de una moto. Tenemos reductores armónicos, ese probablemente no los han visto, pero son sistemas de engranajes más sofisticados que tienen ciertas ventajas con respecto a holguras o lo que se conoce como backlash, que mejoran la respuesta y la eficiencia del traspaso de la potencia de entrada hacia la salida, tornillos sin fin y otros más. Y el extremo efector, que pueden ser, como les decía, tenazas, grippers, ventosas, hay una variedad muy grande. Y los actuadores, vamos a ver que se clasifican en neumáticos, hidráulicos, eléctricos, y los sensores, podemos tener sensores que no son visuales, de posición, velocidad, aceleración, visuales, que toman información óptica o lumínica para obtener detalles de forma, color, posición, y los controladores, que son secuenciadores a veces de pasos simples o lógicos, como un PLC, muy utilizados en el ambiente neumático o hidráulico, y secuenciadores que son electrónicos o básicamente mini computadores. Y hay otro elemento importante que es la unidad de conversión de potencia, o sea, estos actuadores hay que alimentarlos, y también es importante conocer la potencia del movimiento para saber de qué dimensión o de qué capacidad tienen que ser las baterías o los compresores, ya sean hidráulicos, neumáticos, o las bombas hidráulicas, en el caso de sistemas hidráulicos. Aquí hay una vista, nunca he podido conseguir una imagen un poco mejor, pero esta imagen a mí me gusta porque uno puede ver qué hay adentro del robot. Entonces, si estuviésemos en el laboratorio, podríamos desarmar algunas de las tapas y ver que, claro, está el motor, pero el motor no está conectado directamente al eslabón que se mueve, sino que entre medio hay una caja de engranaje.
es lo que aparece acá, escrito como caja de engranajes. Eh, entonces, está la caja de engranajes y también en alguna parte debiera estar dibujado el sensor. Aquí aparece codificador, pero el codificador es básicamente el sensor que está conectado al engranaje. Y los sistemas complejos como brazos robóticos de 6 grados de libertad, decíamos, tienen muchos motores, y los que están en el codo son los que normalmente transmiten el movimiento de la muñeca. Decíamos que eso era para reducir el momento de inercia. Entonces aparecen engranajes que están moviendo básicamente un sistema como de Cardan en el caso de los autos. El motor está adelante y puede tener transmisión trasera, pero hay un eje que gira, y aquí lo que uno puede ver en esta figura es que hay un tubo dentro de otro tubo dentro de otro tubo. O sea, son 3 ejes concéntricos que básicamente son ejes anidados uno dentro del otro y transmiten ese movimiento después a través de engranajes cónicos para cambiar la dirección de movimiento a la muñeca, ¿cierto? A cada una de las direcciones de giro de la muñeca. Desde el punto de vista de control, el controlador, que es lo que está representado en el lado izquierdo, tiene una base de datos y un planificador de trayectoria. Entonces, dependiendo, como les decía, si el robot va a hacer cortes de piezas cuadradas, circulares o lo que sea. Y esas trayectorias de alguna manera están programadas o pregrabadas en el sistema. Y después, eso significa que el sistema tiene que traducir el movimiento de la punta del robot en un movimiento específico de cada motor, de la cintura, del hombro, del codo. Y entonces cada motor va a tener su propio lazo de control. Cada motor va a tener un sensor de posición, un encoder, en algunos casos también un tacómetro que permite medir directamente la velocidad. Si bien uno podría utilizar solamente encoders, uno podría tomar la derivada de la posición que nos da el encoder y obtener velocidad, o hacer lo contrario, ¿cierto? Uno podría tener solamente un tacómetro, que es básicamente un generador, integrar, y a partir de la integral de la velocidad, obtener posición. Ambos métodos tienen pros y contras. El pro puede ser probablemente un tema de costo, ¿no es cierto? Usar un sensor es más barato que usar 2 sensores. ¿Cuál es el contra? Que el encoder es como vamos a ver también más adelante, un sensor digital. Por lo tanto, tomar derivadas de señales discretas eh, no es fácil. Uno puede hacer aproximaciones, pero de partida uno no puede tomar literalmente la derivada de una onda que tiene pulsos discretos, porque en cada transición del pulso aparece una derivada infinita, ¿cierto? La pendiente es infinita. Y después es cero. Entonces si uno toma la derivada literal, eso no se puede hacer, ¿cierto? Porque tendríamos derivada de una constante que es cero y después la derivada del salto del escalón, que es infinito. Por otro lado, el tacómetro tiene ruido, es un sensor analógico, y generalmente lo que va a ocurrir, como hay contactos que están tocando el rotor que está girando, en ese contacto que es imperfecto se generan chispas. Y esas chispas generan una variación de voltaje que uno la va a observar en la señal que está medida. Por muy perfecto que sea el contacto de muy alta calidad, que sea el tacómetro, hay tacómetros que pueden costar $1000, pesos si uno lo trae a pesos importados, más el IVA, el costo de importación, hay que multiplicar por 1000, ¿no? En este momento el dólar está a 800, pero hay que más o menos multiplicar por 1000, y eso significaría $1.000.000 en un tacómetro industrial de alta precisión. Y por muy industrial y de alta precisión que sea, cuando uno lo observa con unos osciloscopios, se puede apreciar ese ruido en la señal, que va a ser muy poco comparado con sensores de $100. Pero el problema está en que, aunque el ruido sea poco, si uno integra ruido, ese error se va acumulando en el tiempo. Por lo tanto, no es la manera más efectiva de encontrar la posición. Entonces, un robot que está hecho para cumplir especificaciones o requerimientos muy exigentes de posicionamiento exacto, va a necesitar un par de sensores. Aquí hay un resumen de distintos robots, modelos, algunos antiguos, algunos se siguen haciendo hoy en día, como los de Yaskawa. Unimation fue una empresa que duró hasta los años fines de los 80, principios de los 90. Después fue comprada por una empresa suiza, que es justo la del robot que está acá, es Steyubi. Steyubi es una empresa que hacía telares y sistemas para hacer tejidos, máquinas industriales para tejer,
y ustedes se pueden imaginar que hacer filamentos y hacer telas necesita un posicionamiento bastante alto, para que todo el entramado sea parejo, y por eso la empresa en cierto momento decide, digamos, abrir un área de robótica, porque estaba muy relacionado a la experiencia que tenían ya de más de 100 años haciendo máquinas para tejido. O sea, incluso antes de la robótica ya existía Stadium. Hay muchas cosas que se traslapan, ¿cierto? Cuando uno ve cómo funciona un telar mecanizado o automatizado, tiene mucho de mecatrónica y de movimiento fino, lo cual, digamos, hacía que para Stadium comprar Unimation fuese una buena opción de abarcar otro mercado, dada la experiencia que tenía. Y esos robots, en este momento, siguen costando el precio que aparece acá. Estábamos hablando de que hace 10, 15 años atrás, esos robots seguían valiendo $60.000, $50.000. No han bajado de precio. Hay robots que tenemos en el laboratorio un poco más pequeños, que nos han costado $25.000 y pueden cargar 1 kilo. Estos de acá pueden cargar bastante más. Esto está en libras, así que hay que dividir por 2, más o menos 11 kilos. Este carga 3,3 kilos. Pero tienen una resolución, aquí está en pulgadas, ¿cierto? Una repetitividad de 0.004 pulgadas. Una pulgada son 25 milímetros. Si multiplican 25 por 0.001, si esto fuese un 1 en vez de un 4, entonces eso sería 0.25, sería 0.025 milímetros, y por 4 sería lo que habíamos hablado, 0.01 milímetros. Entonces, llegan a tener repetibilidades de 0.01 milímetros también en este caso. En este caso del robot Seiko tiene un 0 más, o sea que se llega a centésimas de milímetros. Pero incluso hay aplicaciones, les comentaba el sistema, digamos, de instrumentación astronómico para medir fibras, para medir el espectro de estrellas posicionando fibras, que requería una exactitud de posicionamiento de 10 micrones. Y eso significa poder tener máquinas que fabriquen con resoluciones de micrones en el corte de las piezas o el lugar donde va a ir montado la fibra. Y de esas máquinas hay muy pocas. O sea, es realmente llegar como a los límites de la fabricación física. Para muchas otras aplicaciones uno no necesita tolerancia de micrones. Algunos conceptos hemos mencionado: servomecanismo. Entonces, el servomecanismo, si uno escucha la palabra servomecanismo, siempre tienen que pensar que hay un sensor de por medio, hay un lazo cerrado. Entonces uno puede encontrar servomotores eléctricos, hidráulicos. Cuando uno escucha el término servoválvula, entonces automáticamente uno debe pensar, es una válvula, efectivamente el nombre dice servoválvula, es una válvula, pero que tiene un motor adosado, y el motor a su vez tiene un sensor que permite medir cuál es la posición de apertura de la válvula, el nivel de apertura. O sea, hay un lazo de control interno dentro de la válvula. Y las servoválvulas son importantes porque, vamos a ver más adelante, en el caso de los pistones hidráulicos, son necesarias para poder regular el caudal que entra al pistón. No da lo mismo abrir la válvula completa al máximo, porque no habría regulación de fuerza. Hay una relación directa entre el caudal del fluido hidráulico que entra al pistón y la fuerza que hace el pistón. Por lo tanto, se necesitan servoválvulas. La palabra servo viene del latín, que significa sirviente o esclavo. Entonces, cuando uno habla de un servomecanismo, es un mecanismo que uno podría pensar es esclavo del controlador. El maestro o el operador es el controlador que está observando en todo momento que esta especie de esclavo haga lo que tiene que hacer. Y de ahí viene el concepto de servomecanismo. Entonces, siempre en el caso de un servomecanismo va a haber una estrategia de este estilo, en el cual, no sé por qué no avanza, esto debería cambiar de color. No está... Bueno, la animación no funciona muy bien, pero lo que quería mostrar es que, en primer lugar, hay una señal de error. Entonces, ese error es la diferencia entre lo que yo deseo que el mecanismo haga. La salida de este lazo es el resultado, ¿no es cierto? Entonces, tengo un resultado que lo mido a través de un sistema de retroalimentación. Donde dice retroalimentación, hay un sensor. Y me dice, ¿dónde exactamente está el mecanismo? Y eso se compara con dónde yo quiero que esté el mecanismo. Los que no han visto teoría de control, probablemente no han visto este lazo, el
más puede que estén muy familiarizados con el concepto de lazo cerrado. Pero aquí me quiero detener porque hay una comparación entre lo que yo deseo y lo que realmente está haciendo el mecanismo. Y ese error va a ser tomado por el amplificador para decirle al actuador, al motor, que se mueva más o se mueva menos, o que retroceda si es que se pasó de la posición a la cual se desea llegar. Entonces, a eso se refiere que exista un lazo de retroalimentación, o que el dispositivo sea un servomecanismo, una servoválvula, un servodispositivo. Cuando uno habla, por ejemplo, de dirección servoasistida, en el caso de los autos, probablemente el término pasó un poco de moda, pero fue popular en una época en que empezaron a añadirle un motor al eje del manubrio. Entonces, el usuario gira el manubrio, pero en realidad está moviendo la señal de referencia, y hay un motor que está realmente moviendo el mecanismo, la estructura mecánica que gira las ruedas. Entonces, no es como en los autos antiguos donde el manubrio está directamente conectado a la estructura mecánica que mueve las ruedas, y por lo tanto el conductor tenía que hacer mucha más fuerza para girar. A pesar de que pueden haber engranajes actuando como amplificadores de fuerza o haciendo palanca, en el caso de una dirección servoasistida es porque hay un motor que toma en cuenta la posición del manubrio, que es medida por un sensor, y ese motor entonces va a girar, va a ayudar a girar el sistema de ruedas. El extremo efector es el nombre genérico de lo que hay en la herramienta, y aquí ya hemos mencionado varios tipos. En algunos casos el extremo efector no es una herramienta para tomar, ¿no es cierto?, como podría ser un gripper, sino que es simplemente una herramienta para soldar o para cortar. ¿Por qué es importante también considerar el extremo efector dentro del diseño? Porque el extremo efector va a llevar algo. Cuando uno compra un robot, el robot no viene de fábrica con la herramienta. Normalmente los fabricantes de robots no fabrican herramientas, son otras las empresas que hacen las herramientas. Entonces, cuando el fabricante dice que el modelo del robot puede llevar una cierta capacidad de carga o payload, uno tiene que considerar el peso de la herramienta que uno está colocando, y además, si es que es una herramienta que toma objetos, hay que considerar el peso del objeto que se pretende tomar. Porque el fabricante no puede asegurar que el robot vaya a seguir la trayectoria especificada si uno se pasa de la carga. El robot no necesariamente se va a dañar o se va a romper, pero lo que ocurre es que cuando el robot mueve un objeto que está tomando a altas velocidades, eso significa que tiene que acelerar desde el reposo hasta llegar a una velocidad muy alta y frenar. Se van a generar aceleraciones muy grandes. Va a existir una inercia, y la tendencia del brazo, en el caso del brazo robótico, va a ser la de seguir avanzando en el movimiento que llevaba el sistema. Y el brazo es una estructura que, si bien es a vista del ser humano rígida, en realidad no es perfectamente rígida. Va a vibrar. El metal es flexible, se puede flectar. Pueden ser flexiones de micrómetros o de décimas de milímetro, pero se va a flectar. Y eso se va a traducir en que si el extremo efector requiere depositar o colocar alguna pieza con un cierto nivel de exactitud, esa exactitud no se va a cumplir, porque todo el brazo va a vibrar, ¿no es cierto? Y entonces va a haber un error, ya sea en la colocación del objeto. Aquí está el ejemplo de un chip, ¿no es cierto? Y uno puede decir, sí, pero el chip es muy liviano. Bueno, no importa, pero hay que calcular cuánto pesa ese objeto, cuánto pesa la herramienta o la ventosa que succiona el chip, y a qué velocidad va a llegar. Porque va a existir un periodo que puede ser de milisegundos de vibración. Entonces, antes de soltarlo, hay que esperar que desaparezca esa vibración para poder realmente soltarlo en el lugar correcto. Después, hay características de velocidad máxima a la cual puede llegar el dispositivo, que también son importantes en seleccionar. Entonces, tenemos que ensamblar una cierta cantidad de circuitos por segundo o por hora. Puede ser necesario más de un robot, que va a tener que trabajar en paralelo con otro. Si un solo robot tiene que tomar todos los componentes que van sobre el circuito, se va a demorar y va a detener toda la línea de producción o de ensamblaje que está atrás. Porque van a haber placas vacías esperando que el único robot que hay deje todo. Entonces, en ciertos diseños, uno toma en cuenta la velocidad de desplazamiento del robot para decir, bueno, este robot puede poner en un circuito que tendrá 10 por 10 centímetros,
3 chips por segundo, por decir algo. Entonces, si el circuito tiene 10 y yo necesito tener una placa ensamblada en un segundo, voy a necesitar otros 2 robots más, ¿no es cierto? O 4 en total, para que entre los 4 robots, los 4 dejen los chips, ¿no es cierto? Uno pone 3, pero recibe una placa que ya está prearmada y uno puede tener líneas de ensamblaje que están en paralelo, ¿no es cierto? Con un robot dedicado a ciertos componentes, del otro a otros y el tercero a otros, y así entre los 4 terminan el trabajo más rápido. Entonces, esas son características que van a depender del tipo de aplicación y del el nivel de producción que se busca lograr. En otras situaciones, por ejemplo, si uno está hablando de un robot que es para hacer cirugía, probablemente la velocidad no es un criterio importante, más que la velocidad importa que la operación esté bien hecha, y en ese caso la repetitividad del movimiento y la exactitud es mucho más importante que la velocidad. Lo importante en ese caso es que la operación quede bien y no haya errores. Entonces también están factores que tienen que ver con el sistema de coordenadas, el rango de movimiento, ¿no es cierto? Cuánto se va a tener que extender el brazo o hasta dónde tiene que llegar a tomar cosas o a fabricar objetos. ¿Sí? Y el tipo de actuadores, el tipo de controlador que se va a tener que utilizar y las aplicaciones. Entonces, un concepto importante, deben recordar, es la capacidad de carga. No es el peso del robot, es lo que el robot lleva y que incluye la herramienta más el peso del potencial objeto que puede tomar la herramienta, si es que es una herramienta que toma cosas. Otro concepto es el de resolución de control. ¿Y a qué se refiere la resolución? Uno podría pensar que es el paso mínimo o la cantidad de distancia mínima que el sensor es capaz de detectar. Entonces, si yo tengo un sensor que tiene, decíamos, un conversor análogo digital, y decimos que el sensor nos da una medición de 0 a 5 volts. Entonces, aquí está la posición X, y la salida del sensor es un voltaje Vout que podría ir de 0 a 5, ¿no? 0 a 5 volts, cuando llego a una distancia máxima, de max. Pero si yo tengo un conversor de 10 bits, tengo 2 a la 10 niveles, o sea, esto es 1024 niveles, y entonces esto se va a dividir en 1000 valores distintos de voltaje, cuando mido el voltaje, lo cual se traduce en 1000 divisiones de la distancia máxima. Entonces, cuando uno habla de resolución, uno podría decir, bueno, va a ser la distancia máxima, o si el sensor mide otra cosa, podría ser presión, temperatura, etc. Y tengo un conversor de n niveles, ¿cierto? Mi resolución teórica va a ser esa. Estamos diciendo, tengo 1 metro y estamos dividiendo 1 metro en 1000 partes, redondeando el 1024 a 1000, aquí podríamos medir en pasos de 1 milímetro. Entonces no me sirve, si lo que yo quiero lograr es medir en pasos más pequeños, en centésimas de milímetro, voy a tener que usar tal vez un conversor de 12 bits. Con eso voy a tener 4096 valores. Esto lo podría dividir en 4000, redondeando, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener, en vez de 1 milímetro, voy a tener esto dividido en 4, o sea, en 0.25 milímetros. Ahí estamos hablando de algo más parecido. En la práctica, en aplicaciones industriales, uno puede encontrar que los conversores son de 16 bits, 14 bits. De 12 o de 10 serían para un robot más barato que no necesita tanta resolución. Pero esa es la resolución de control. ¿No? El controlador lo mejor que va a poder hacer es decirle al cabezal o al objeto que se mueva esta distancia, porque la va a estar observando a través del sensor, y esta resolución de control en el fondo está limitada por la resolución del sensor o del electrónico. Pero después hay una resolución que es espacial y que tiene que ver, aquí voy a dibujar un engranaje simplificado, pero este engranaje puede estar moviendo una cremallera, ¿no es cierto?, que es lo mismo, pero en versión lineal. Aquí dibujé exageradamente los dientes separados, porque ¿qué es lo que pasa acá? Si yo giro esto
en esta dirección, este diente tiene que acercarse y chocar con el otro diente y empezar a empujar. Y después va a quedar un espacio, una cierta holgura, y tiene que llegar el otro diente, tocar la cremallera y empujarla un poquito más. O podría tener lo mismo, lo vamos a ver más adelante con engranajes. Engranajes que giran, y el calce no es perfecto, siempre va a haber una pequeña holgura, porque es imposible mecánicamente hacer algo que coincide con exactitud infinita o error cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay holgura, hay un periodo en el cual el movimiento del motor en realidad no está moviendo nada, porque todavía el diente no ha alcanzado a tocar la otra cara. Y después recién empieza a moverse. Y entonces, lo que va a ocurrir es que hay una especie de retardo en el movimiento de salida, y que ese movimiento, cuando el sensor se da cuenta que está ocurriendo, ya es muy tarde y va a frenar el sistema también tarde, y se va a pasar el sistema, se va a pasar unas fracciones de resolución. Entonces, si aquí hablábamos de que la resolución era 0.25 milímetros, puede que el sistema se pase de esta cantidad. ¿Ya? Aquí está dibujado de manera exagerada, porque en realidad este intervalo, el largo de este intervalo entre estos paréntesis es aproximadamente 2 veces la distancia entre marcas. Pero normalmente va a ser más pequeño. O sea, hay una distancia en la cual el sistema se pasa un poquito del punto al cual se quiere llegar. ¿Ya? Entonces, ese pasarse un poquito es error debido a inexactitudes mecánicas. El backlash, que es esta holgura que les estaba comentando, es una de las causas. Después hay otras también que tienen que ver con fricción. O en el caso de los cilindros hidráulicos, si bien teóricamente el fluido hidráulico no es compresible, cuando hay burbujas de aire porque se meten en el sistema y se pasaron por los filtros, el aire es compresible. Entonces está el émbolo empujando el fluido, pero el extremo todavía no se ha movido. Y de pronto empieza a moverse y el sistema se pasa. Y eso genera errores mecánicos. Y esos errores entonces hacen que la resolución efectiva, que es la resolución espacial, sea mayor, porque en realidad yo tengo certeza que la electrónica es capaz de ver estos cambios, pero hay una parte que la electrónica es incapaz de ver, que es cambios menores y que son desviaciones por incluso deformaciones mecánicas, ¿no es cierto?, de la estructura, o compresiones que hacen que la estructura se deforme, y eso va a definir la resolución espacial. Por lo tanto, la resolución espacial, para resumir, es la resolución de control más un intervalo de error, donde este intervalo de error viene de las inexactitudes mecánicas. Y la resolución de control, como decíamos, es el desplazamiento máximo que tiene la variable. O sea, esto lo estamos viendo acá con distancia, porque estábamos hablando de sistemas robóticos, pero si uno está hablando de un altímetro, por ejemplo, es un sensor de presión, uno va a medir desde presión cero, que sería como en el borde de la atmósfera, hasta presión a nivel del mar. Y ese sensor va a generar voltajes en función de la presión, y esos voltajes va a haber que dividirlos en el total de posiciones que tiene el conversor análogo digital. Y eso les va a dar la resolución vertical del altímetro, si tuviera un altímetro basado en medición de presión. Entonces, estos conceptos son importantes. Vamos a borrar todo esto. En la selección del robot, ¿cierto? La repetitividad, entonces, va a estar limitada por esa resolución espacial. Y existen maneras de calcular la repetitividad. Esto no es un concepto antojadizo o abstracto. Hay estándares de cómo se mide. Los fabricantes tienen que garantizarle al cliente que su robot va a ser capaz de hacer lo que uno le está diciendo hasta un cierto nivel de error, ¿cierto? Pero el fabricante va a tener que hacer pruebas con el robot, colocando cierta carga en ambientes de temperatura controlada, para decirle, bajo estas condiciones de 20 centígrados o 25 centígrados, le aseguramos que el robot va a hacer lo que nosotros decimos que hace. Bajo otras condiciones, no podemos asegurar, porque es imposible, asegurar que bajo todas las distintas situaciones de operación, los motores se vayan a comportar de la misma manera, la electrónica se vaya a comportar de la misma manera, que no hayan deformaciones en los materiales, etc. Entonces, por ejemplo, para el cálculo de la repetitividad, un aspecto que también es importante considerar es que las oscilaciones, que el ser humano no las puede percibir, pero en una máquina mecánica existen, ¿cierto? Esas oscilaciones se tienen que desvanecer, por lo tanto, también hay un periodo en el cual hay que esperar que cualquier vibración
de la máquina desaparezca, es decir, hay que detener la máquina y esperar una cierta cantidad de milisegundos para tomar la medición. Entonces, se definen repetitividades que son por ejes, o sea, ¿qué pasa cuando tengo un brazo robótico? Al cliente le interesa la repetibilidad en general de la herramienta que tiene el robot en la mano, pero esa herramienta que se mueve en el espacio 3D, X y Z, depende del error que comete la cintura, el hombro, el codo, y todos esos errores se van sumando. Entonces, una cosa es medir qué pasa con la herramienta cuando yo solamente muevo la muñeca. Y ahí tengo un eje. Entonces puedo decir, la herramienta vuelve al lugar original con un cierto grado de error. O cuando yo muevo el codo, vuelve. Ahora, ¿qué pasa cuando muevo todos los ejes al mismo tiempo? Y después regreso todos los ejes a su posición original. ¿Cuál es la discrepancia o el error de posicionamiento con respecto a la posición original? Entonces, son dos maneras de ver la repetitividad, por eje o moviendo el conjunto de ejes. Y se llegan a valores distintos. Por eje normalmente da un error más pequeño que cuando muevo todos los ejes, porque el mover todos los ejes, como podrán imaginar, genera errores en cada uno que se van acumulando y que finalmente terminan haciendo que el extremo que sujeta la herramienta tenga como resultado una propagación de errores en cada uno de los eslabones del robot. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno está leyendo el datasheet de ver cuál tipo de repetitividad es la que está reportando el fabricante. Normalmente un fabricante debería reportar los dos tipos, y el usuario debería tener claro que la repetitividad 3D es la que finalmente va a determinar qué también va a quedar terminado el producto o lo que está tratando de fabricar. Entonces, hay distintas maneras también de medir la repetitividad, porque yo puedo siempre decirle al robot, yo quiero medir la repetitividad cuando estiro el brazo. Entonces, puede que con cierta inercia el brazo se pase un poco de la posición. Cuando siempre haga ese movimiento, siempre voy a ver, después de varias pruebas, haciendo un análisis estadístico, que en promedio mi posición queda a tantas décimas de milímetro con respecto a la posición deseada. Pero cuando el sistema retrocede, puede que el error sea distinto, porque el movimiento hacia atrás involucra inercias distintas. Cuando el brazo está estirado hay una inercia muy distinta que cuando el brazo está cerca del cuerpo o de los ejes de giro. Entonces, después también hay una diferencia entre medir la repetitividad en el corto plazo y en el largo plazo. La diferencia en el corto plazo, o que está asociado a turnos, muchas veces está ligada a cambios de temperatura de ambiente, porque hay una dilatación mecánica de las piezas, y aquí estamos hablando de cuando hay requisitos de fabricación con tolerancia que están en el orden de micrones. Entonces, en ese tipo de aplicaciones, variaciones de la temperatura ambiente, si no se controla la temperatura ambiente, van a afectar la posición del extremo. En cambio, el largo plazo normalmente se va a ver afectado por desgaste de las piezas o de los rodamientos de la máquina, que van a generar fricciones distintas y que van a hacer que el mecanismo se frene más o menos, dependiendo del desgaste de rodamientos, de engranajes, o el backlash puede aumentar, ¿cierto? Esta holgura que dibujaba en una lámina anterior puede aumentar por desgaste de los engranajes. Por lo tanto, cada cierta cantidad de horas de operación, a veces es necesario sacarle los engranajes completos al robot y ponerle un juego nuevo. El motor puede que siga funcionando bien, pero los engranajes se van desgastando por roce, fricción mecánica. Entonces, la Asociación Norteamericana de Constructores de Máquinas tienen definiciones muy precisas, si ustedes las buscan, de lo que es la repetitividad unidireccional y cómo se define. Entonces, 3 veces la desviación estándar cuando uno se aproxima al mismo punto por el mismo lado. Pues está la repetitividad bidireccional, y es 3 veces la desviación estándar de una cantidad de muestras que se tienen que tomar. Entonces, según el estándar, el experimento debe repetirse al menos 7 veces para cada punto. Cuando yo tengo un robot, tengo que moverlo 7 veces, tomar el promedio, calcular la desviación estándar, calcular la varianza, saco raíz, y eso lo tengo que hacer a 68 grados Fahrenheit, que es como 20 grados centígrados. Entonces uno observa que va a haber una distribución gaussiana en las posiciones, va a haber una posición promedio, cuando uno hace el experimento moviendo el extremo siempre a una posición deseada, la posición va a quedar cercana a lo deseado, pero va a quedar en un nuevo lugar que se llama X bar. ¿Cierto? Y si uno hace el experimento aproximando ese punto desde el otro lado, lo que va a ocurrir es lo que está en la figura del lado derecho, que se construyen en el fondo 2 gaussianas. Una es la gaussiana, porque el sistema de alguna manera se pasa un poco y queda
posicionado en lo que dice la gaussiana del left approach, o si vengo por el otro lado, va a quedar posicionada en la del right approach, con una desviación estándar, que pueden ser parecidas, si bien, puede que si vengo por la izquierda o vengo por la derecha, la distribución de los errores sea más o menos similar. Pero al final, entonces, tengo que calcular cuál es cada repetitividad. Porque tengo que, si el fabricante está usando el robot para hacer un cierto tipo de corte, tengo que decir, ojo, que si desplaza el cabezal en esta dirección, estos van a ser los errores, si los desplaza en el otro sentido, o retrocede el cabezal, va a tener otro error. Y otra cosa es el error promedio de todos los datos, ¿cierto? Que generan la distribución gaussiana grande que encierra las otras dos. Pero si yo solamente reporto la media de la gaussiana grande, el cliente podría decir, en la práctica yo veo que cuando corto cosas, en realidad me queda la otra media, ¿sí? Porque estoy cortando cosas en un sentido y no en el otro, ¿no? Entonces, la exactitud, ¿cómo la definimos? Es la resolución espacial, que era la distancia, si recuerdan, entre las posiciones que podía observar el controlador, más el error o la incertidumbre de movimiento mecánico. O sea, en el fondo es la distancia entre dos paréntesis, pero esa resolución espacial hay que dividirla por 2, y la exactitud en el fondo es un concepto que nos dice aproximadamente cuál es el salto repetible que la máquina puede hacer en cada iteración, en cada paso o en cada instrucción que el programa le da. Entonces, la exactitud es, en el fondo, la resolución espacial media de operación. Y se entiende, digamos, como en el peor caso. Puede que en algunos casos no se cometa el error. El error no siempre va a ocurrir. Entonces, la definición de exactitud, según la Asociación de Fabricantes de Máquinas, va a ser la diferencia entre la posición a la cual yo deseo llegar y la posición a la que se llega en promedio. Entonces está el X barra, está la posición a la cual se desea llegar. Esa diferencia es el error, ¿no es cierto?, de posición. Uno podría decir, bueno, puedo hacer ese cálculo muchas veces y quedarme con ese número y decir, ese es mi error promedio, por lo tanto, esa es mi exactitud. Hay ciertos textos que definen la exactitud de esa manera. Esa es como la noción más básica. Sin embargo, la definición del NMDBA es, a ese valor hay que añadirle 3 veces sigma. Porque de esa manera uno se asegura que el 99.74% de los casos, ¿cierto?, van a estar contenidos dentro de ese intervalo. ¿Sí? Entonces, esa es una manera de definir. Y después uno puede también hacer análisis de precisión del movimiento mucho más sofisticados, dependiendo, digamos, de dónde va a operar el robot. No es lo mismo que el extremo efector opere cerca de la base del robot y con el brazo totalmente extendido. Entonces, si ustedes se imaginan trabajando con el brazo extendido totalmente y todo el tiempo, pueden pensar que se cansan, ¿cierto? ¿Por qué se cansan más rápido que trabajando con el brazo cerca? Porque hay más palanca. Entonces, ese torque sobre el hombro es muy distinto cuando el brazo está estirado, cuando está recogido. Y por lo tanto, la gravedad también afecta la precisión, y no es lo mismo trabajar con un brazo robótico estirado que con el brazo robótico más recogido. Los errores que se cometen son distintos dependiendo de la zona. Entonces lo que expresa este gráfico es que hay medidas que son dependientes de la ubicación donde se está operando. Y por lo tanto, si uno quisiera tener una caracterización mucho más exacta en ciertas aplicaciones donde se necesita, hay que tener presente de que esta exactitud no es algo que puede ser constante. Uno puede sacar el promedio de errores trabajando cerca y trabajando lejos, en el caso del ejemplo del brazo robótico, y reportar eso, ¿no es cierto? Pero después también uno podría entrar a hacer un análisis mucho más detallado de cómo va variando esa exactitud para distintas posiciones, y uno se puede dar cuenta de que también las desviaciones estándares no son constantes, o sea, son estas otras curvas que envuelven el error promedio. El error promedio de posicionamiento, la resolución promedio, en algunas aplicaciones no es constante, y más encima puede tener fluctuaciones que también van cambiando. Otro punto importante era la velocidad del extremo efector. Una cosa es reportarla sin carga, y otra es cuando está puesta la carga. Entonces también es un detalle que tienen que tener presente si es que uno va a elegir un mecanismo, o si va uno a diseñar un mecanismo. No es lo mismo tener la inercia de un objeto
en el extremo. Bueno, hemos visto los sistemas de coordenadas, tienen que ver más bien con sobre qué espacio o sobre qué objeto se va a trabajar. Por lo tanto, ese conocimiento también es esencial para poder elegir el brazo correcto. O sea, si uno busca brazos robóticos industriales, uno puede encontrar brazos que tienen alcances muy cortos, 60 centímetros, 50 centímetros, hasta brazos que pueden tener prácticamente 2, 3 metros de alcance. Después está el ejemplo del brazo de la Estación Espacial Internacional, que es un brazo gigante. Entonces, el brazo está moviendo satélites, prácticamente una grúa. Otra característica importante de tener presente en la selección entonces del sistema es cuáles son los actuadores que mueven los distintos eslabones. Pueden ser, normalmente habíamos mencionado rotacionales o prismáticos, pero también hay otros tipos de mecanismos como la junta universal que permiten 2 grados de libertad, ¿cierto? Es como una bisagra que además del giro entre los ejes permite inclinar la dirección del eje de salida con respecto al eje de entrada. O tenemos mecanismos que también son de 1 grado de libertad, pero que transforman un movimiento rotacional en lineal, como es el caso del tornillo. O mecanismos que son como la rótula esférica, que son mecanismos de 3 grados de libertad, porque la bola que está contenida dentro de la otra bola puede, digamos, girar en el sentido ecuatorial o en el sentido de los meridianos, ¿cierto? Esta esfera, si uno imagina, digamos, la división de la Tierra en paralelos y meridianos, se puede girar en ambas direcciones, y existe además una tercera dirección de giro que es rotando la rótula dentro del socket, ¿no? Y entonces ese mecanismo también tiene 3 grados de libertad. Después está la rótula planar, que son básicamente sistemas como una chaveta metida dentro de una ranura, que puede deslizarse o puede girar. Entonces, existen mecanismos más complejos. Nosotros, como les decía, no nos vamos a meter dentro de la teoría de los mecanismos y cómo se mueven, pero sí debieran tener presente que existen estructuras mucho más complejas que simplemente hablar de una rótula, o sea, de una articulación rotatoria o prismática. Existen rótulas, existen articulaciones planares que tienen más de 1 grado de libertad, y después existen estructuras robóticas que son más complejas porque tienen una cadena cinemática cerrada. Entonces, encontrar los grados de libertad de esos casos es un poco más difícil. Utiliza una fórmula que se conoce como la fórmula de Grubler-Kutzbach, que básicamente lo que dice es que los grados de libertad resultantes, esta F, el número total de grados de libertad, es igual a qué cosa, al número de eslabones que tiene el mecanismo, incluyendo la base y el extremo efector, el número de articulaciones que se mueven. Uno podría pensar son los motores, pero no necesariamente son todas las articulaciones que tienen un motor. Hay articulaciones dentro de mecanismos que son pasivas, no tienen motor. Esas también hay que contarlas. Y el número de grados de libertad que tiene la articulación. Cada articulación, nosotros tenemos articulaciones desde la 1 hasta la n, pero cada una puede tener una cantidad de grados de libertad distinta. Entonces, si uno toma, por ejemplo, la plataforma de Gaff, Stewart y Capel, es una plataforma que decíamos tiene 6 grados de libertad, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo sabemos que realmente el plato que está encima se mueve en traslación X, Y, Z y en rotación? Uno puede hacer el análisis cinemático, o sea, ¿qué pasa si estiro el pistón, ¿cierto? Este punto se mueve y uno puede definir la posición en coordenadas 3D de ese punto en el extremo del pistón en función de un sistema o un marco de referencia que está en la base fijo, por ejemplo, al origen del primer pistón, ¿cierto? Y ese sería el marco de referencia general. Para los otros puntos hay que hacer lo mismo, y cuando se mueve cada pistón se mueve la coordenada del otro extremo. Y uno puede hacer ese análisis matemático, pero sin entrar en ese análisis, sino que utilizando directamente la fórmula de Grubler-Kutzbach, uno puede decir, bueno, ¿cuántos eslabones realmente tiene esta estructura? Entonces uno dice, bueno, por un lado está la base, que está en el piso, por eso hay un número 2, ¿no? Y hay otra que es como la mesa, o la plataforma, está arriba, están indicadas por las flechas verdes, pero después tenemos estos pistones, que tienen 2 lados, ¿cierto? El émbolo está metido dentro del cilindro, y entonces cada lado se cuenta como una pieza. Y son 6. Si uno cuenta cuántas patas hay, son 6. Entonces es 2 por 6, más 2. El número de eslabones, en este caso, se cuenta como 14. Por otro lado, hay que ver qué tipo de articulación hay en cada punto, ¿cierto? Habíamos visto la clase pasada la representación de la articulación prismática, que era básicamente una especie de rectángulo con una línea adentro, ¿cierto? Que representa este deslizamiento
o estiramiento del cilindro. Pero en la base, el que dice FI3, es porque tiene 3 grados de libertad. Es una rótula rotacional, como la que veíamos en un par de transparencias atrás. Y en cambio en la parte de arriba no hay una rótula esférica. La que está abajo es esférica, la que hay arriba es una punta universal. Es como la que está en el diagrama en la parte de abajo de la derecha. Y esa tiene 2 grados de libertad. Entonces, aquí vemos que las articulaciones que las indiqué acá como de tipo F sub I, entonces son de 3 grados de libertad. Las que son FI más 1, que son las que están en el punto medio del cilindro, tienen 1 grado de libertad, y las que están en la parte de arriba, que son las FI más 2, son de 2 grados de libertad. Entonces tenemos rótulas que son esféricas, por eso aquí la sumatoria de los tipos de grados de libertad que tienen las articulaciones, ¿no es cierto?, dentro de la fórmula son tenemos 3 grados de libertad en las esféricas, por eso dice esférica, tenemos 1 grado de libertad en las prismáticas, y tenemos 2 grados de libertad en las juntas universales. Y si uno cuenta cuántas hay de cada una, hay 6, porque hay 6 pistones, entonces cada uno está fijo en la base y está fijo en la mesa. Por lo tanto, estos números 3, 1 y 2 hay que multiplicarlos por 6, la sumatoria de todos los grados de libertad que hay en el sistema. Eso nos da el número 36. Por otro lado, en los eslabones nos daba el número 14. Y el número de articulaciones que tiene el sistema eran 3 por 6, o sea, perdón, el número n, si bien digo de articulaciones, son 3 por 6, que son 18. ¿Cierto? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 articulaciones esféricas, hay 6 articulaciones prismáticas, y hay 6 articulaciones tipo junta universal. Por lo tanto, es 3 por 6. Ese es el número total de articulaciones, no de grados de libertad, sino de articulación. Ese n entonces nos da 18. Por lo tanto, 14 menos 18 son menos 4, menos 1 serían menos 5, menos 5 multiplicado por 6 nos da 30. Entonces tenemos, o sea, nos da, sí, bien digo, nos da menos 30, menos 5 por 6, menos 30, más el 36, la diferencia daría 6. Y eso es lo que nos permite saber que realmente tiene 6 grados de libertad. Si nosotros hiciéramos un ejemplo con un brazo robótico parecido a los que habíamos visto, ¿cierto? Si buscamos acá la base, tengo la articulación de la cintura, que va a ser rotatoria. Después tengo la articulación del hombro, la articulación del codo, y después aquí, no lo voy a dibujar, pero aquí en la mano tengo 3 articulaciones. En esto que está en esta cajita, ahí hay 3 articulaciones, y cada una tiene 1 grado de libertad, un degree of freedom. Son 3 rotatorias en la muñeca. Entonces, articulaciones, que son el N, son 1, cintura, 2, hombro, 3, codo, y si van a ver el diagrama de la clase pasada, habían otras 3 acá, ¿cierto? Entonces, en total, tenemos 6. Eslabones, el L, es igual a ¿cuánto? Voy a cambiar aquí de color. Entonces, eslabones, tenemos la base, toda esta estructura se cuenta como el eslabón 1, después tenemos el eslabón 2, o sea, cuando yo muevo el motor número 1, cuando muevo el motor número 1, se mueve el torso con respecto a la base, se mueve el 2. Después aquí tengo el eslabón número 3, cuando yo muevo el motor 2, se mueve el eslabón 3 con respecto al 2. Y así sucesivamente, aquí tengo el 4. Y después, como aquí hay otros 3 grados de libertad, o 3 motores, me van a aparecer los eslabones 5, 6, más la mano, tenemos 7. La mano se cuenta, hay que contarla, ¿no es cierto?, incluyendo la base y el extremo efector. El extremo efector es la mano. Entonces tenemos 7. Entonces aquí en nuestra fórmula tendríamos 7, 6, entonces 7 menos 6 es 1, menos 1, todo esto es 0, y cada uno de los motores, ¿cierto?, teníamos 6 motores, por ejemplo, está el motor número 1, este de acá, el motor 2, el motor 3,
más los 3 motores de la muñeca, aquí hay 3 motores en la muñeca, más 3, nos da, y cada uno de esos es un motor rotatorio de un grado de libertad, entonces tenemos 6 motores por un grado de libertad, nos da al final 6. Entonces, efectivamente, el extremo de este robot se puede mover en traslación X, Y, Z. No sabemos cómo se convierte la posición, ¿no es cierto? Porque acá cada una de estas articulaciones tiene un ángulo, θ1, θ2, etcétera, θ3, pero el movimiento de cada una de ellas se traduce en un desplazamiento en X y Z de la mano, y también podemos rotar la mano en torno a cada uno de estos ejes, ¿no es cierto? En torno al eje X, en torno al eje X, en torno al eje Z, o en torno al eje Y. Y eso es lo que nos da entonces 6 grados de libertad. Por eso decimos que el brazo robótico con 6 motores tiene 6 grados de libertad. ¿Qué pasa si el brazo robótico tuviese 5 grados de libertad? En el laboratorio, de hecho, tenemos 1,5 y tenemos 1,6. El que tiene 5 motores, obviamente va a tener 5 grados de libertad. ¿Eso qué significa? ¿Significa que no va a poder moverse en el espacio X, Y, Z? No, no necesariamente. Pero significa que puede que no pueda hacer uno de los 3 giros. Puede que pueda girar en torno a X y que pueda girar en torno a Y, pero no en torno a Z. Entonces, para ciertas aplicaciones en las cuales la herramienta tenía que moverse en torno a Z, ese brazo va a estar limitado o no va a servir muy bien. Voy a tener que reacomodar toda la herramienta. Entonces, por eso es que uno en general encuentra brazos robóticos con 6 grados de libertad, brazos industriales. El brazo que tenemos que tiene 5 es un brazo más liviano porque lo queríamos para aplicaciones de robótica móvil. Entonces la idea era que fuera un poquito más compacto. Entonces uno puede ver, por ejemplo, en algunos robots que son para desactivar explosivos, que el brazo tiene 3 grados de libertad, porque lo único que quieren hacer es cortar algún cable o tirar algo, ¿no?, que contiene el explosivo, y no les interesa manipularlo mucho, tanto, y además si el robot se daña, ojalá que tenga menos motores para que haya menos cosas que se dañen. Son aplicaciones distintas, y cada aplicación va a necesitar una cierta cantidad de grados de libertad. Si le pongo un motor adicional, si hubiese hecho un sistema con un motor adicional, ¿qué habría ocurrido? En este caso, habríamos tenido que el número de eslabones habría aumentado, ¿no es cierto? Habríamos tenido 8 eslabones, el número de articulaciones habría aumentado, habría tenido 7 articulaciones, o 7 motores, y aquí esto habría cambiado también a 7. Por lo tanto, los grados de libertad serían 7. Y entonces uno podría preguntarse, ¿qué significa tener 7 grados de libertad? Porque ya me quedó claro que con 6, ciertos grados de libertad, cubro básicamente todo el espacio, 3D, ¿cierto?, en traslación y en giro. Puede ser necesario tener un grado de libertad redundante. A veces puede ser útil para acomodar ciertas cosas, o si se daña un motor, entonces puedo usar el otro que es redundante con el anterior. Y ese es el caso, por ejemplo, de la Estación Espacial Internacional, que tiene un brazo robótico de 7 grados de libertad. Tiene un motor más que lo normal, o lo que normalmente uno vería en brazos industriales. Bueno, con esto terminamos la introducción de lo que es la parte un poco más mecánica, para darle un contexto a lo que viene después. En la siguiente clase vamos a ver sensores, y es importante entender qué cosa es lo que están observando los sensores, qué es lo que estamos midiendo, y hay algunas referencias adicionales. Algo que se me había olvidado mencionar: existen algunos mecanismos que son excepciones a esa fórmula de Gruber-Kutzbach, y esos mecanismos se llaman mecanismos paralelos súper restringidos. No cumplen la fórmula. Son configuraciones muy extrañas. Aquí hay una foto que está en este paper, de gente que encontró una forma de poner las barras de manera de que el mecanismo se trabe. Entonces, no tiene todos los grados de libertad. Pero estas configuraciones, si bien son muy estudiadas en lo que es la cinemática mecánica o la mecánica analítica de mecanismos, no es algo en que nosotros nos vayamos a meter. O sea, ojalá que los mecanismos que uno construya se muevan, no que se traen. Pero solamente, digamos, hacer la advertencia de que la fórmula encontraron que a veces falla. Y falla con este tipo de mecanismos, que son situaciones muy particulares. Hay un montón de literatura, porque es un tema bien interesante, el descubrir cuándo fallan estos mecanismos o cuándo se traban. Entonces, hay configuraciones en las articulaciones, al ser cadenas cinemáticas cerradas, que el movimiento de una fija impide el movimiento del resto. A pesar de que pueden tener muchas articulaciones, todo el mecanismo se traba y no se puede seguir moviendo. Hay algunas referencias adicionales por si las quieren ver, pero en general lo esencial está en los apuntes, que
que son el libro de Clafter y el libro de Barrientos y otros autores, de Fundamentos de Robótica.